Jasmina Barrera es una escritora y traductora mexicana nacida en 1988. Es licenciada en Lengua y Letras Hispánicas y maestra en Letras Mexicanas por la UNAM, así como maestra de Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York. Ha publicado textos en revistas de reconocimiento internacional y su obra ha sido publicada en 9 países y traducida al inglés, italiano, portugués y francés. Es autora de los libros Cuerpo Extraño, Cuaderno de Faros, Línea Negra y Punto de Cruz. Asimismo, es socia fundadora de Ediciones Antílope. En la charla casual de hoy, Jasmina Barrera conversa acerca de su más reciente libro, La Reina de Espadas. Jasmina Barrera leyendo La Reina de Espadas, una de las cosas que primero te quería preguntar era ¿en qué momento se te ocurrió este libro? Porque hace rato que yo vengo escuchándote hablar de Elena Garro y al mismo tiempo me da la sensación de que hubo un momento en el que cambiaste tu visión sobre ella. Cuéntame. Pues este libro en realidad fue un accidente. La editora María Fernanda Álvarez me escribió hace algunos años y me propuso escribir un texto pequeño sobre Elena Garro para una colección de libros que eran más monográficos, más de difusión, ilustrados. Creo que ya la misma colección se transformó. Sí. Pero yo había leído solo un par de libros de Elena Garro que me gustaban mucho y sabía nada sobre su vida. Y se me hizo fácil, dije que sí, estaba entre proyectos o atorada un poco en un proyecto y pensé que me iba a tomar un par de meses, era interesante, pero cuando me di cuenta de lo que significaba la vida de Elena Garro, de las muchas vidas que eran en realidad su vida, de lo maravillosa que era su obra y de lo vasta que era su obra, me pareció imposible. Mi capacidad de síntesis no daba como para escribir 30 páginas de un tema así de amplio y decidí entrarle de lleno. Y ahí es cuando empecé a investigar, leí todos sus libros, todo lo que encontré sobre ella, me fui a sus archivos en Princeton y bueno, de ahí nació este libro. Sí, a mí me llama mucho la atención, independientemente de que vamos a hablar también del tema del género, digamos, ¿no? Me llama mucho la atención cómo hay como todo un universo de grandes escritores a descubrir para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso siempre ha existido, ¿no? Está Natalia Ginsburg, que escribió sobre Chekhov. No me acuerdo, pero hay muchos, hay muchos ejemplos del pasado, ¿no? De escritores que buscan en la vida y en la obra de otros escritores nuevos significados, nuevas lecturas, darlos a conocer, difundir su obra y reinterpretarla también. Claro. Creo que sí, es algo que siempre ha sucedido. Quizá, como dices, el género es un aspecto importante, en particular con este libro, pero también con algo que viene sucediendo de unos años para acá. Está toda la colección de Vindictas de la UNAM, hay una colección similar que hace la editorial Banda Propia en Chile, donde se vuelven a publicar libros de mujeres que permanecieron mucho tiempo ¿cuál es la palabra? Descatalogados o que simplemente nunca se publicaron, ¿no? Manuscritos que quedaron olvidados, que hemos encontrado recientemente. Es todo un trabajo de reescribir la historia literaria, de darle el lugar a la obra de estas mujeres que siempre debió tener, o que quizá precisamente este es el momento de que lo tengan, ¿no? Que yo eso es lo que siento con Elena Garro. Empiezo a ver que se enseña en las escuelas como nos enseñó cuando yo era niña y adolescente, que se vuelven a publicar sus obras, que por fin las podemos conseguir en ediciones decentes, porque también mucho tiempo eran ediciones llenas de ratas, donde faltaban páginas muy mal editadas, y que simplemente no se conseguían también. Estamos empezando a ver que se publican sus obras con prólogos de escritoras jóvenes que actualizan
la información que hay en esos libros, la importancia que tienen, que la dan a conocer a un público más amplio, y eso a mí me parece fabuloso. También es cierto que frente a los otros ejemplos, tú eres una mujer, tú eres mexicana, tú eres escritora, lo que te emparenta, digamos, con Elena Garro también, ¿no? Sí, creo que también hay una intención en muchas de nosotras de escribir nuestras propias genealogías, ¿no? De encontrar nuestras propias ancestras, de vincularnos con todas estas escritoras que abrieron las puertas para que hoy en día pudiéramos estar acá. No ese es el caso de Elena Garro, que si bien decía de sí misma que no era feminista, tiene en su literatura una cantidad impresionante de denuncias a la violencia física, psicológica, contra las mujeres, de la represión contra sus capacidades intelectuales y de pues muchísimos otros temas que yo relaciono inmediatamente con el feminismo. Sí, por otro lado me parece, no sé qué piensas tú, que no eran feministas en la teoría, pero eran feministas en la práctica, creo. Así es, y en la intuición, ¿no? O sea, Claro. no era esa la etiqueta, pero lo que estaban haciendo sí que en retrospectiva yo hoy en día lo llamaría feminista, y con sus contradicciones, ¿no? Porque por supuesto este libro también plantea todas las oscuridades de Elena Garro y cómo estaba en realidad atrapada entre esos dos mundos, al igual que muchas escritoras de su época, entre el siglo XIX conservador, que buscaba relegar a la mujer al ámbito doméstico, que le ponía encima todos estos mandatos de maternidad, de matrimonio, y toda esta nueva corriente que viene con el feminismo ya también desde finales del siglo XIX, que va transformando el papel y la mirada sobre la mujer, ¿no? Creo que son mujeres que están ahí entre esas dos aguas, y pues que eso yo creo que les causó muchos problemas. En el caso de Elena Garro también la belleza tuvo un componente alto, ¿no? Sí, Elena Garro era católica, y yo creo que más allá del catolicismo era creyente en la belleza. La estética en su prosa es innegable, es muy evidente, y ella decía, ¿no? Ella tenía, por ejemplo, esta obsesión con la ropa, con la ropa de diseñador, con comprar objetos caros, vajillas caras, incluso cuando no tenía ni un solo peso, porque pasó por todas las etapas de la vida, ¿no? De ser esposa de diplomático a ser una paria en el exilio, y siempre era este tema de la belleza, ¿no? Una de las cosas que le criticaba tanto al comunismo como al capitalismo era el desprecio a la belleza. Se decía ella monárquica, ¿no? Y pensaba, yo creo que en estas monarquías en donde para demostrar el poder se utilizaba precisamente el esplendor, la belleza, ¿no? Creo que también su belleza física fue un tema importante, algo que le trajo pues muchos privilegios y también muchas maldiciones, creo yo. Sí, exacto. Bueno, piensan monárquica como Elena Poniatowska, ¿no? Que muy del pueblo, pero siempre remarca que es monárquica, ¿no? Ahora, también creo yo, y esto es una opinión personal, a ver qué piensas tú, que cuando los hombres empiezan a hacer libros sobre Elena Garro, que estamos muy nutridos de algunos libros, siempre está el tema del hombre, digamos. Me da la sensación de que ya tenemos que dejar de escuchar a los hombres, la defiendan o la ataquen. Pues yo, ¿qué decías? ¿Que siempre está el tema de qué? Está el tema de los hombres relatando la vida de ella, digamos, ¿no? Ha salido 2 o 3 libros ahora, sí. Y digo, bueno, pero es que ya hemos escuchado tanto a los hombres, ya sabemos tanto lo que los hombres piensan, que debemos... Bueno, también libros de mujeres, mujeres sobre Elena Garro han escrito muchos, ¿no? Y Patricia Rosas Lopátegui ha escrito mucho sobre ella, y está este libro que a mí me pareció
fantástico que se llama Lectura múltiple de una personalidad compleja, en donde escriben muchas mujeres académicas, periodistas, que han sido esenciales en mantener viva la memoria y la obra de Elena Garro, ¿no? Yo creo que les debemos muchísimo las que escribimos sobre Garro. Y a mí en particular, por ejemplo, los libros de Rafael Cabrera y de Emiliano Ruiz Parra sobre Elena Garro me gustan mucho. Creo que son muy buenas investigaciones periodísticas que nos aportaron información esencial sobre momentos clave de la vida de Elena, como por ejemplo el 68. Y creo que, bueno, cuando hablamos de una mujer con una vida tan amplia como la de Elena Garro, tan expansiva, tan impresionante, caben muchas miradas, ¿no? Caben muchas miradas. Por supuesto, yo creo que las de las mujeres son esenciales y la perspectiva de género para leerla y para entender su vida en clave histórica, en clave literaria, pues es fundamental. También, por ejemplo, Margot Glantz ha escrito mucho sobre ella y cosas maravillosas. Es cierto, pero también es cierto que esos libros de los hombres a veces están pensados para atacar a Octavio Paz y a toda la gente que estaba alrededor de Octavio Paz. Siento yo que Elena Garro es víctima otra vez de la ideología, digamos, ¿no? Y a mí me parece que los libros de las mujeres la sacan de toda esa política, además una política muy, no del tiempo, digamos, no de este tiempo, creo. Ya. Pues sí, yo creo que hoy en día atacar a Octavio Paz no tiene mucho sentido, pues porque está muerto para empezar, ¿no? Claro. Y luego, bueno, son temas muy, muy complicados que yo pensé mucho mientras escribía este libro. A mí no me gusta decirle a nadie que no lea a Octavio Paz. Yo creo que Elena Garro, que era tan admiradora de Octavio Paz, incluso en los momentos más oscuros de su relación, no querría que dejáramos de leer a Octavio Paz. Yo creo que tampoco le diría a nadie que tiene que leer a Octavio Paz, ¿no? Claro. Porque pues es cierto que es muy difícil leerlo a veces, sin dejar que influyan en nosotros los sentimientos que tenemos cuando sabemos algunas cosas de su vida, ¿no? A mí me pasa ahora que sabiendo lo que sé y habiendo leído las cosas que leí, me cuesta mucho separarme y leer con distancia su obra, ¿no? Creo que ahora necesito definitivamente dejarla de lado por un tiempo y quizá algún día pueda volver a ella con otros ojos. Y yo creo que es válida la reacción de quien sea, ¿no? Que si alguien dice, no soporto a este tipo y no quiero leerlo, yo creo que eso es válido, o sea, no le puedes imponer la lectura a nadie, ¿no? Y creo que también las lecturas obligatorias en la secundaria, en la preparatoria, le han hecho mucho daño a Octavio Paz y a muchos otros escritores, ¿no? Porque, por ejemplo, yo relaciono Piedra de Sol con un maestro que nos obligaba a memorizarla y a recitarla y que le teníamos que llevar un vino y un queso de regalo y era una cosa de verdad espantosa. Entonces, pues me cuesta mucho separar la lectura de Piedra de Sol con ese momento específico y ese maestro que sí, yo creo que como tantos otros le ha hecho mucho daño a la literatura en general. Sí, de todas maneras a mí me interesa muchísimo, por ejemplo, ese capítulo en el que tú te dedicas a saber si estaba loca o no estaba loca. Es un capítulo precioso en el que dices, en realidad casi todas las mujeres estamos locas. Y a veces también yo creo que los hombres también estamos locos. ¿Y qué significa la locura? ¿Y qué significa el no estar a tono con la sociedad, digamos, ¿no? A veces a mí me pasa, por ejemplo, ayer mirando un documental sobre John Galliano, digo, y bueno, pero loco, alcohólico, pero él nunca se acopló a la sociedad, digamos. ¿Qué es lo que yo debería primar más en mi gusto? ¿Que no se haya acoplado a la sociedad o que tendría que haberse acoplado a la sociedad? Sí, yo creo que un ingrediente de locura siempre es necesario para ser feliz, ¿no? Porque claro, si seguimos la receta
de la normalidad al pie de la letra, yo creo que se vuelve muy difícil ser feliz, ¿no? Siempre se requiere salirse un poco de las reglas de la sociedad. Y claro, hay gradientes, ¿no? O sea, hay un espectro de grados de locura en donde pues hasta cierto punto uno todavía puede ser funcional y en cierto momento ya no, y en cierto momento empiezas a tener problemas con otras personas y bueno, ahí quizás hay que hacer algo, pero yo creo que mientras eso no suceda, pues la locura siempre es bienvenida. Y también es cierto esto que dices, que pasen hombres y pasen mujeres. Lo que sí es cierto es que durante mucho tiempo cosas que en hombres no pasaban por locura, en mujeres sí pasaban por locura, ¿no? Casi todo, o sea, porque las mujeres eran estos seres que según el estereotipo de la época tenían que ser muchas cosas que son contradictorias, ¿no? O sea, tenían que ser al mismo tiempo buenas y perfectas esposas, pero sexys y entretenidas, tenían que ser interesantes, pero mejor que no estudiaran, ¿no? Entonces era muy difícil responder al estándar de normalidad que se esperaba de las mujeres y por lo tanto todas las que se salían de ese estándar, pues locas, eran locas. Si estaban enojadas, eran locas. Si estaban tristes, eran locas. Hasta que las volvían locas. Eso es cierto. Ahora, también tú, sin comparar con nadie, creo que Elena Garro también pensaba mucho en los lectores. Tú haces un epígrafe que es genial, que dice: mientras lo leo, tengo la sensación que me da la literatura que más me gusta, la de estar mirando a través de una ventana y ver de pronto sobre el cristal como un espectro mi propio reflejo. Y yo pensé en Adolfo Bioy Casares, algo que tuvo que ver con Elena Garro, que también decía que cuando uno leía un libro, si no iba inmediatamente a escribir, es que el libro era malo, digamos, ¿no? Esta cosa del lector, esta cosa de siempre estar pensando en el lector. Sí, creo que eso me pasó mucho leyendo a Elena Garro y leyendo la vida de Elena Garro, que claro, es alguien que viene de otro tiempo, que era muy distinta de mí, que tuvo una vida muy, muy distinta a la mía, y sin embargo, pues siempre se encuentran las coincidencias, ¿no? Como con todos los seres humanos. Claro. En este caso un poco más, como dices, ella también es escritora, ella también es mexicana, de clase media, casada también con un escritor. En muchos momentos uno encuentra esos espejos y es muy emocionante cuando empiezas a tener esas coincidencias, ¿no? Yo creo que es un poco como cuando creas una relación con una amiga, empiezas a dialogar y a encontrar estos puntos en común y estas diferencias que no siempre tienen por qué ser conflictivas, ¿no? También son diferencias que enriquecen y que te permiten vivir otras experiencias a través de sus palabras, de sus ojos. Así que sí, yo siento que se fue construyendo esa relación con su fantasma. En tu investigación hiciste también algunas tiradas del tarot, algunas cosas no previstas para la investigación. Cuéntanos un poquito de eso. Pues llegó un punto en que me sentía atascada. Había muchas preguntas que tenía yo todavía sobre la vida de Elena Garro, sobre su obra, y misterios que ya parecían irresolubles, ¿no? Porque todavía nos falta mucha información, porque hay cosas que yo creo que ni ella misma tenía claras, porque era una época tan confusa, ¿no? Cuando pienso en el 68, son tantos los intereses, los factores, la revoltura de cosas que es muy difícil ordenar todo lo que estaba pasando ahí y tener una idea clara de qué era aquello. Y entonces me acordé de esa época de Elena Garro en que estaba en el exilio y vivía un poco como una bruja aislada con su hija, llena de gatos, en pobreza casi extrema, y muchos
extraños iban a su casa y ella les leía el tarot, la palma de la mano, les hacía cartas astrales. Era el momento de mayor incertidumbre en su vida y yo creo que esa era su forma de paliar esa incertidumbre y de entretenerse al mismo tiempo. Así que yo decidí hacer lo mismo, paliar la incertidumbre de aquello que no podía resolver sobre su vida con estas herramientas que ya había utilizado y entretenerme también al mismo tiempo. No es que yo crea en los elementos sobrenaturales de estos, que para mí son juegos, pero sí creo en su poder revelador de esas cosas que ya llevamos dentro de nosotros mismos, ¿no? Para ver las cosas que ya habíamos visto desde otro ángulo, de otra manera, ¿no? El azar siempre aporta esa nueva perspectiva y pues por eso decidí utilizarlo. Ya vamos terminando. La Reina de Espadas está editada por Lumen. ¿Cómo fue la edición, digamos? ¿Realmente encontró pronto una editora o cómo fue? Pues es el primer libro que escribo yo por encargo. Como te contaba, me propusieron escribir este pequeño libro y muy pronto se transformó en otra cosa, pero María Fernanda Pérez me apoyó desde siempre, continuó acogiendo el proyecto a pesar de que se había transformado tanto y ahora María Fernanda está en otra editorial, pero Nayeli García, que es mi amiga desde hace mucho tiempo, entró a sustituirla. Entonces fue una coincidencia muy, muy afortunada porque Nayeli es además una maravillosa editora y pudo acompañarme en la última etapa de la escritura y en la publicación de este libro y de verdad me he sentido muy, muy feliz a su lado y al lado de todo el equipo de Lumen que ha hecho un trabajo espléndido. Yo no te había entendido, pensé que habías hecho ese texto y que luego, perfecto. No lo logré, dije, no, 30 páginas claro, es imposible. ¿No? Exacto, ahora lo entendí. Bueno, las dos últimas preguntas. La primera, ¿qué obra te gusta más de Elena Garro? Depende del día que me preguntes, porque bueno, quizás La Semana de Colores me parece un libro, yo diría que es su obra maestra, porque además, como son cuentos, creo que en esa diversidad de cuentos se pueden encontrar muchos de los temas que atraviesan toda la obra de Elena Garro en distintos momentos, ¿no? Está el tema de la infancia, el tema del tiempo, de la memoria, la crítica a la violencia contra las mujeres, la crítica social, hay de todo un poco en esos cuentos que son de verdad maravillosos. Y luego yo creo que el otro libro al que le tengo más cariño es Memorias de España, que es el libro que ella escribe cuando va con Octavio Paz a la guerra civil, al Congreso de Intelectuales Antifascistas, y ella plantea este personaje autobiográfico que yo siento que en realidad pues es más una invención que un retrato verídico de cómo fueron las cosas, pero es esta chica de 20 años que no entiende nada y que de pronto se encuentra entre los anarquistas, los trotskistas, los estalinistas, las bombas volando por aquí y por allá, y ella nomás quiere conseguir cigarros y que le regalen una muñeca que ve en una vitrina y atraviesan todos estos personajes fundamentales de la historia cultural del siglo XX. Pasa por ahí Pablo Neruda, Silvestre Revueltas, hasta Tina Modotti. Es de verdad espectacular, es de un sentido del humor. Yo creo que una de las cosas que más me gusta a mí de Elena Garro es su sentido del humor, y me parece a mí el libro en donde mejor lo despliega. Es de verdad hilarante, delicioso de leer y no es tan fácil de conseguir. Yo espero que se reedite próximamente. Bueno, la última es que este libro ha despertado muchas expectativas, mucha gente lo ha comprado, mucha gente me dice, ay, quiero leer lo de Jasmina Barrera sobre Elena Garro. Entonces, más allá de la venta o no, sí ha sido interesante e importante para ti escribir sobre Elena Garro, para tu carrera, para ti, Sí, pues para mí sin duda. O sea, yo creo que lo que me dejó haber leído la obra de Elena Garro me influyó ya en todos los libros que escriba de aquí a mi muerte. O sea, es de verdad
una obra tan potente que la voy a llevar conmigo para siempre. Y su fantasma yo creo que me va a acompañar también siempre, ¿no? Sus frases, sus dichos, su mirada, tantas cosas que quiero emular de ella, tantas que no, tantas que quiero hacer exactamente de otra manera como las hizo ella, pero admiro mucho su valentía, admiro mucho su arrojo, su fuerza, su capacidad su versatilidad, su capacidad de salirse de su zona de confort y de escribir en todos los géneros que se le antojó, tantas cosas que yo creo que van a ser cruciales para mí de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Carmina. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Mónica. Un gustazo.